Hola, yo soy Alberto y junto a mi equipo vamos a hablar sobre los métodos generales para la medición del trabajo. En el ámbito de la gestión y optimización de procesos, la medición del trabajo desempeña un papel fundamental. Los métodos generales para la medición del trabajo son técnicas y enfoques utilizados para determinar y cuantificar el esfuerzo y el tiempo requeridos para llevar a cabo una tarea o actividad específica. Estos métodos proporcionan una base objetiva para evaluar la eficiencia, la productividad y los costos asociados con las operaciones de una organización. El objetivo principal de la medición del trabajo es establecer estándares claros y alcanzables para las actividades laborales, lo que permite una mejor planificación, programación y el control de recursos humanos. Además, facilita la identificación de áreas de mejora, la asignación adecuada de tareas y la toma de decisiones basadas en datos con respecto a la carga de trabajo y los tiempos de producción. A lo largo de los años se han desarrollado varios métodos generales para la medición del trabajo, cada uno con sus propias ventajas, limitaciones y aplicaciones específicas. En esta introducción exploraremos algunos de los métodos más utilizados y reconocidos en el campo de gestión del trabajo. Voy a empezar con los estudios de tiempos y movimientos, también conocido como cronometraje. Se basa en la observación y registro sistemático de los movimientos y tiempos requeridos para realizar una tarea. Se utilizan técnicas como el diagrama de flujo, de proceso, el diagrama de recorrido y el diagrama de actividades múltiples para analizar cada paso y determinar el tiempo estándar necesario para completar una tarea. Por otra parte está el muestreo del trabajo. Este enfoque implica la observación y registro periódico de muestras aleatorias de trabajadores y actividades. Los datos recopilados se utilizan para inferir los tiempos y la productividad de toda población de trabajadores. El muestreo de trabajo es útil cuando es difícil o costoso realizar mediciones para cada tarea individual. También está el análisis de valor. Este método se centra en identificar y eliminar actividades que no agregan valor al producto o servicio final. Se utiliza para mejorar la eficiencia y eliminar el desperdicio de los procesos de producción. El análisis de valor se basa en la evaluación de cada paso de la tarea y la determinación de si es esencial, se puede simplificar o se puede eliminar. También está la evaluación por puntos. Este enfoque se utiliza para medir el esfuerzo requerido en el desarrollo de software y otros proyectos de ingeniería. Se asignan puntos a cada componente o actividad del proyecto en función de su complejidad, y estos puntos se utilizan para estimar el tiempo y los recursos necesarios. Y por último, el sistema de medición de trabajo. Un sistema de medición de trabajo es un enfoque más amplio que integra varios métodos y técnicas para la medición y evaluación del trabajo. Los sistemas más conocidos son el sistema de tiempo predeterminado, MTM, el sistema de evaluación de métodos de trabajo, MOST, y el sistema de medición del trabajo de Westinghouse, WMTS. Estos sistemas proporcionan estándares de tiempo y métodos de evaluación para una amplia gama de tareas y actividades. Cada método tiene sus ventajas y limitaciones y la elección del Tiempo estándar. El tiempo estándar se define como el tiempo que necesita un operador cualificado, preparado y entrenado para ejecutar una operación trabajando a una velocidad normal. Uno de los principales problemas de las empresas en su baja productividad que hace que sean poco rentables y no sean competitivas. ¿Cuál de los componentes es el tiempo estándar? El tiempo estándar es el mejor tiempo asignado para la actividad del trabajo. Es el tiempo 100%, es el tiempo meta a alcanzar. El tiempo normal, llamado tiempos tipo, es la multiplicación del tiempo promedio por el factor de calificación o valoración promedio de los datos cronometrados. Concepto de carga de trabajo. Carga de trabajo es el conjunto de requerimientos físico y psicofísicos a los que se ve sometido el trabajo a lo largo de su jornada laboral.
Tradicionalmente, este esfuerzo se identifica casi exclusivamente con la actividad física o muscular. Algunos ejemplos de la carga de trabajo: agrupar tareas en las que exijan física es mayor que la mental. Se refiere al obrero, a un personal de limpieza o, sin embargo, cuando las cargas de trabajo es muy desproporcionada, también puede afectar a alguien que pasó mucho tiempo frente a un operador y es resultado de la presión cognitiva, emocional, física y producto de las exigencias de las tareas ejercidas en el trabajo. Además, es posible que exige prevalencia de una sobre otras. Programación de producción. La programación de la producción se refiere a la planificación detallada del proceso de producción con el fin de optimizar el flujo de trabajo para un periodo de tiempo específico. El método maneja trabajos priorizados que requieren tiempo de CPU. El sistema elige los trabajos de las colas y establece el tiempo recibido por trabajos. Estos son algunos pasos para una programación de trabajo. Carga de trabajo es el conjunto de requerimientos físico y psicofísicos a los que se ve sometido el trabajo a lo largo de su jornada laboral. Tradicionalmente, este esfuerzo se identifica casi exclusivamente con la actividad física o muscular. Algunos ejemplos de la carga de trabajo: agrupar tareas en las que exijan física es mayor que la mental. Se refiere al obrero, a un personal de limpieza o, sin embargo, cuando las cargas de trabajo es muy desproporcionada, también puede afectar a alguien que pasó mucho tiempo frente a un operador y es resultado de la presión cognitiva, emocional, física y producto de las exigencias de las tareas ejercidas en el trabajo. Además, es posible que exige prevalencia de una sobre otras. Programación de producción. La programación de la producción se refiere a la planificación detallada del proceso de producción con el fin de optimizar el flujo de trabajo para un periodo de tiempo específico. El método maneja trabajos priorizados que requieren tiempo de CPU. El sistema elige los trabajos de las colas y establece el tiempo recibido por trabajos. Estos son algunos pasos para una programación laboral. Establece el objetivo, reconoce las limitaciones y facilidades, fija las metas y objetivos particulares, define la responsabilidad en el equipo, crea una estrategia, establece los plazos, determina los recursos necesarios, mide los resultados. Y estos son otros 3 puntos para tener una programación de producción: plan de trabajo de empresa, plan de trabajo de ventas, plan de trabajo educativo, plan de trabajo personal, plan de trabajo para proyectos. Y otros que marca es: descarga la plantilla, añade actividades, fechas e inicio de término, establece el valor para eje horizontal y analiza gráficas para darle un seguimiento. De métodos generales de trabajo. El estudio de métodos permite analizar el proceso para mejorarlo y determinar el mejor método de hacer el trabajo. Actualmente las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector de actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que han de conciliar la satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de sus actividades. La gestión de procesos coexiste con la administración funcional, haciendo posible una gestión interfuncional generadora de valor
para el cliente y que por tanto procure su satisfacción. El análisis de un proceso puede dar lugar a acciones de rediseño para incrementar la eficacia, reducir costes, mejorar la calidad y acortar el tiempo, reduciendo los plazos de producción y entrega del producto o servicio. Existen 8 etapas del estudio de métodos. El primero, seleccionar el proceso de estudio. El segundo, registrar el trabajo a estudiar, definiendo sus límites en una directa observación de los hechos relevantes relacionados con ese trabajo y recolectar los datos adicionales que sean necesarios. El tercero, registrar el trabajo a estudiar definiendo sus límites en una directa observación de los hechos relevantes relacionando con este trabajo y recolectar de fuentes apropiadas los datos adicionales que sean necesarios. El cuarto, buscar el método más práctico, eficaz y económico, métodos mediante las personas concernidas. El quinto, evaluar diferentes opciones para realizar un nuevo método comparando la relación costo-eficacia entre el nuevo método actual. El sexto, definir el método nuevo en forma clara a personas que puedan concernir quién lo va a hacer, dirección, capataces y trabajadores. El número 7. Implantar el nuevo método con una práctica normal formando todas las personas que han de utilizarlo. Y el último, que es el octavo, controlar la aplicación del método nuevo para evitar el uso del método. Por otra parte, dentro del estudio de trabajo también incluimos el estudio de tiempos. El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y en la que se analizan los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida. El tiempo estándar es el tiempo requerido para que un operario de tipo medio plenamente calificado y trabajando a ritmo normal que lleve a cabo una operación. Se estandariza el tiempo con el fin de tener una base para la programación del trabajo, determinar los costos estándar de mano de obra y de ahí sustentar los incentivos para el personal. El análisis de un proceso puede dar lugar a acciones de rediseño para incrementar la eficacia, reducir costes, mejorar calidad y acortar los tiempos reduciendo los plazos de producción y entrega del producto o servicio. Técnicas para medir el trabajo. Las principales técnicas que se utilizan en la medición de trabajo son las siguientes. La primera es el estudio de tiempo con cronómetro. La segunda es método de observación instantáneos, es muestreo del trabajo. El tercero son normas predeterminadas de tiempos, movimientos. El cuarto son empleo de películas. El quinto son síntesis de datos tipo. Y el sexto son evaluaciones analíticas, que es la experiencia personal. Los requisitos del estudio de tiempo. Para que el estudio de tiempo sea aceptable, debe de medir con exactitud cada uno de los elementos, debe de ser comprensible y debe de ser susceptible de poder ser medido fácilmente. Y los elementos del estudio de tiempos. Al concretar la totalidad de la operación como si fuera un solo elemento, no resulta suficiente para el estudio de tiempo. La mejor forma de describir la operación es dividiendo en elementos definidos, mensurables y describir cada uno de estos por separado. Bien, los tipos predeterminados y la medición de los métodos en un MTM, lo cual son los métodos de tiempo en la investigación del trabajo. Así que bien, primero que nada, estos se dividen en dos partes, lo cual es el estudio de los tiempos y los métodos de los cuales vamos a llevar a cabo. Los métodos y el estudio de los tiempos. Estos son muy importantes. Necesitamos saber primero qué es un método. Bien, los métodos son objetivos, planificaciones y bueno, son bastante prácticos para llegar a una conclusión, una respuesta. Bueno, ya que tenemos la definición de métodos, podemos saber en nuestra icónica frase de el tiempo es oro. Definitivamente el tiempo es oro.
No podemos desperdiciar tiempo de nuestra vida haciendo una investigación muy larga, así que por eso se inventaron los métodos. Para dicha investigación podemos utilizar videos, documentales, diagramas de flujo, mapas mentales, audiolibros, libros incluso, pero bien, estos son con el fin de llegar a un solo objetivo, sin que tengamos que hacer muchas ramas y ramas como los temas que hemos visto en la navegación a internet. Bien, existen 8 etapas en el estudio de los métodos. La número 1 está primero en ver el tema a elegir. Una vez teniendo el tema a elegir, ya vamos a nuestro punto número 2, que es registrar técnicamente lo que vas a ver. Te vas a dar técnicamente una idea de lo que trata. Como punto número 3 tenemos lo que es definir nuestro tema, esto es adentrarnos un poco más, empezando a investigar en los sitios web. Una vez entrando aquí vamos a tener una gran variedad de subtemas y ramas que se conectan a nuestro tema de interés. Como punto número 4 tenemos establecer el método más práctico. Aquí empezamos con lo bueno, ya que bien, obtuviste tu tema, obtuviste subtemas, estuviste viendo, estuviste leyendo y bien dices, este tema es inmenso, lo voy a resumir haciendo un esquema y empiezas haciendo tus recuadros, tu tema, tus conectores, tus ideas principales y vas a empezar a desglosar toda la información. Puedes hacerlo de esta forma o de otra forma que tú te imagines, la que más sea relevante y más práctica, que tú creas que sea práctica para llegar a esa posible respuesta. Como punto número 5 tenemos nuestro método tiene que ser comprobado, así que en ese tipo de métodos también se ocupa lo que es el método científico, lo que es la observación, la investigación, la hipótesis, posibles conclusiones y finalmente conclusiones. Número 6 tenemos lo que es definir nuestro propio concepto. Hacer un concepto el cual nosotros hayamos entendido en nuestro querido tema. Así nosotros podemos saber y podemos argumentar cualquier tipo de cosa, llegando a una conclusión propia, y podemos hacer incluso un blog con la información obtenida. Como punto número 7 es ponernos un nuevo método que sea un poco más práctico para que así las personas puedan entender el tema. De hecho, podemos hacer una página web con un resumen muy resumido de lo que es el tema que nosotros investigamos, teniendo claro en sí que ya hayamos llegado a la respuesta y sea muy cierta. Bien, como punto número 8 y último, tenemos que, evitar que nuestro método haya fracasado técnicamente, porque si no necesitaríamos volver a investigar. Y bien, estos fueron los tiempos y los métodos. Más que nada, el tiempo se desglosa en eso. Nosotros al momento de hacer nuestros crucigramas, cronogramas, videos, infografías, cualquier tipo de esas cosas estamos ahorrando uno de nuestros tiempos, porque en ellos estamos desplazando información muy importante, la cual es relevante y más aparte es verdadera, porque estás poniendo ahora sí que tus enlaces. Y pues bueno, aquí está lo que son los métodos predeterminados y tus tiempos. Más que nada, como resumen, los tiempos debemos ocuparlos en diferentes tipos de técnicas y métodos para llegar más rápido a nuestra información, profundizarnos un poco más, sin perder tiempo literalmente. El factor de calificación es una técnica que sirve para determinar la habilidad de un operario al realizar determinada tarea después de haber registrado los valores observados en el estudio de tiempo. Eso quiere decir que los observadores van a calificar o comparar el desempeño del operario bajo su propio o sus propios conceptos. Existen varios métodos de calificación para esto. Algunos de ellos son el sistema Westhouse, calificación sintética, calificación de velocidad, de habilidad, objetiva y de actuación.
se utilizará solamente el sistema Westhouse, ya que es uno de los más completos, más eficientes, y bueno, que los analistas utilizan más para sus estudios de tiempo. En este método se utilizarán 4 factores para calificar la operación, los cuales son habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia. La habilidad pues se refiere a la calidad del operario, es decir, la destreza que tiene al realizar alguna tarea o algún trabajo, ya sea mentalmente, manualmente, la velocidad con la que lo realiza, la destreza y bueno, etcétera. Según el sistema Westhouse, existen 6 grados de calificación a los operarios y bueno, que se representan en una evaluación aceptable, los cuales son super hábil, excelente, bueno, medio, aceptable y pues la peor, la pobre. El esfuerzo se define como una demostración de la voluntad para trabajar de manera eficiente, como el empeño del operario a salir adelante en alguna situación o en alguna acción. Al igual que la pasada, existen 6 grados para medir la calificación que se puede asignar. Estos son excesivo, excelente, bueno, medio, aceptable y pobre. En el caso de las condiciones, pues las condiciones que afectan la operación, como materiales o herramientas en mal estado, no se tomarán en cuenta cuando se aplique a las condiciones de trabajo en el factor de calificación. Igual se han enumerado 6 clases generales a estas condiciones, las cuales son ideales, excelentes, buenas, medias, aceptables y pobres. El último factor es el de la regularidad o consistencia del operario. Normalmente se define como la forma de acción repetitiva de la persona en un determinado trabajo, en que los valores elementales de tiempo que se repiten constantemente indicarán una consistencia más o menos exacta. Y también, como los anteriores, se enumeran 6 factores de la calificación en la consistencia del operario, y pues son perfecta, excelente, buena, media, aceptable y pobre. En este proceso que vamos a llevar a cabo, también tenemos ventajas y desventajas. Una de las ventajas de la mediación del trabajo es utilizar técnicas que hacen flexible cualquier situación. Es decir, se nos facilita el trabajo, se nos hace más fácil la elaboración y la competitividad en el trabajo. En este caso también encontramos otra, que es implementar aún sin tener datos numéricos o referentes. En este caso no es obligatoriamente tener un monto o algo que nos dé una denominación. Se puede hacer simplemente como un algoritmo y poder sobreevaluar a lo que queremos llegar. La tercera es lograr información realmente valiosa. En este caso, la mediación del trabajo pues nos muestra cómo podemos dar información que realmente necesitemos, que realmente sea verídica y que realmente se esté llevando en donde estamos haciendo la valoración. También se facilita mucho la comunicación. En este caso, la mediación del trabajo, lo vuelvo a repetir, pues nos ayuda para que podamos evaluar o coevaluar pues las actividades que tenemos. Se facilita la comunicación entre quien está evaluando y a quienes están evaluando, ya sea mínimo o grande rango.
Entonces por eso se utiliza y se facilita la forma de la comunicación. En este caso también tenemos las desventajas. Las desventajas, una de ellas es que no deja ser un método interpretativo. O sea, quiera como lo quieramos ver, pues no deja de ser un método. Se sigue formando, se sigue utilizando y se sigue llevando en práctica. Otro es proceso denso y tardado. Llega a ser un poco tardado la mediación del trabajo porque a veces la información, si no la das bien y no es clara, pues llega como a complicarse esta parte. Entonces se realiza con información pues no válida, no factible, que el proceso se hace más tardado y pues más pesado. Y el último, la participación de los expertos para dar otras opiniones. En este caso, pues se juntan muchas personas para dar una explicación sobre la mediación del trabajo. Personas que llevan a cabo desde el proceso hasta el final. Todo el proceso son las personas que se juntan para que puedan dar una evaluación o una coevaluación del trabajo que se está llevando. Entonces, la mediación del trabajo, así como ya lo dijimos al principio, tiene ventajas y desventajas. En este caso, pues yo creo que todos los procesos tienen estas dos herramientas, ¿no? Pero también podemos llamarle que son áreas de oportunidad para las pequeñas o grandes empresas para que puedan tener un crecimiento a lo largo del tiempo o a corto plazo.